Bueno, se viene el cuento. Adelante. Bueno, muchas gracias, María Inés. Bueno, nuevamente acompañándolo a ustedes con este cuento que me parece que da para la ocasión y para cumplir con los pedidos de María Inés que tantas veces me lo había hecho. Gracias, gracias. Bueno, resulta ser que allá hace mucho tiempo, en los tiempos de mi abuelo, había escuchado una historia. En todo caso, me habían contado de una historia que había sucedido en aquellos años. El señor Luis tenía 5 hijos y por herencia un campo. No era mucho, pero tampoco era poco. En ese campo había tenido, como dije, por herencia, años y años de trabajo, donde había logrado como una pequeña empresa familiar donde sus 5 hijos, 4 varones y una niña que era para él, prácticamente podría decirse, su regalo más preciado, su niña codiciada, la mimada, la nena de papá. Claro. Su mujer había muerto al dar a luz a su último hijo, a esta niña, y por lo tanto este señor vivía con sus hijos. Sus varones los acompañaban siempre en todo lo que era el trabajo del campo y la niña se encargaba de estar en la casa ayudándolo a su papá. Con el pasar del tiempo, los años, podría decirse las inclemencias del tiempo, las idas y venidas de los gobiernos, las políticas, el señor Luis fue perdiendo poco a poco mucho de su trabajo, en aquellas cosechas que no se daban, en aquellos intentos de sembrar y producir que tenían más pérdidas que ganancias. Entonces, lentamente empezaron a llevarse, a consumir, a gastar todos sus ahorros. Y la maquinaria empezó a romperse y donde querían lograr avanzar, retrocedían 2 o 3 pasos y lentamente aquella pequeña empresa empezaba a consumirse. Obviamente los varones empezaron a frustrarse y empezaron a hablar con su padre. Pero el golpe más fuerte fue cuando uno de los varones, en una tormenta, en una noche de tormenta, un rayo lo alcanzó y murió. Ese fue el primer golpe de don Luis. Con el tiempo, este dolor, perder un hijo para un padre, es algo que no tiene explicación. Llegó, obviamente, otra crisis económica que empezó a llevarse lo poco que le quedaban y los hijos que quedaban, los varones, decidieron desistir. No trabajar más en el campo, buscar futuro en la ciudad. Y uno a uno, con excusas de aquí, excusas de allá, abandonaron a don Luis. Ese fue el segundo golpe que llevó a don Luis al alcohol. Y don Luis empezó a beber, a beber y a beber y a descuidar lo poco que le había quedado del campo. Y el Estado, con un juez que vivía allí en una ciudad muy cercana, empezó a apoderarse de lo poco que quedaba por las deudas y lentamente las parcelas del campo se fueron achicando. La niña, que ya transformada en mujer, no le quedó otra que hacerse cargo de su padre y lo poco que quedaba del campo, lejos de ser una pequeña dama como soñaba su padre, se transformó en un varón más. Como dicen en el campo, sea macho, no. Y tuvo que ponerle el hombro. Y así fue como ella también salió a sembrar lo poco que quedaba, salió a cosechar lo poco que quedaba, bancó a su padre, bancó lo poco que quedaba, y aún así las pérdidas seguían. A tal punto que se redujo tanto el campo, que un día don Luis fue a discutir con el señor juez, al cual le dijo que si seguían las cosas iba a perderlo todo. Entonces, sumido en el alcohol y el odio, la bronca de haberlo perdido todo, don Luis se fue a su campo y con un caballo empezó a marcar nuevamente las líneas como tratando de recuperar aquel campo que se le había sacado, pero bajo el sol, tomado, venido abajo como quien dice, enojado, un ataque al corazón lo tomó en el medio del campo y allí murió. Su hija lo encontró.
ahora solamente quedaba ella, nada más que ella, y lo poco que quedaba del campo. Los días pasaron, los meses y las deudas no se cubrían. Entonces ella decidió ir a hablar con ese juez para que le diera una prórroga, para que le diera un poquito más de extensión de campo, para poder seguir sembrando, para poder seguir cosechando, para no perder aquello. De sus hermanos ya no sabían más nada, ni pensaban en regresar, ni se acordaban que estaba sola. Entonces, cuando decidió empezar de nuevo, volvió a hablar con el juez y le dijo: si usted me deja, yo puedo recuperar las cosas. Ok, le dijo el juez, conociendo que no podría hacerlo, pero al menos para jugar con la mente de esta mujer, le dijo: yo quiero que esta noche, allí donde murió tu padre, vayas y claves una estaca y diagrames tal cual quería tu padre el terreno y las hectáreas que necesitas. Así que ella, decidida, cumplió con el trato, como si fuera un juego que había entre los dos. Si ese era el trato y podía conseguir aquel campo, lo iba a hacer. Así fue que esa noche se fue y empezó a clavar una estaca y luego diagramó nuevamente y trazó para llevarse de a poco las hectáreas que quería recuperar. Y se armó una gran tormenta que empezó a cubrirlo todo. Rayos, lluvia, tan oscuro y tan pesado que en un momento empezó a sentir como el llamado. Hija, hija, le decía. Ella miró hacia atrás y vio a su padre, que se acercaba, allí donde había muerto. Hija, le decía, ya es tarde, ya es tarde. Ven conmigo. Lo hemos perdido todo, es un maleficio. Estamos condenados, le decía el ánima. Y ella no quería. Ella quería seguir con esto. Pero nuevamente el ánima le decía: hija, hija. Así fue que entre la oscuridad, la lluvia y la tormenta, se perdió su silueta. Clavando estacas estaba hasta que el silencio abordó todo. Al día siguiente a la mañana, dado que no había regresado, empezaron a buscarla y la encontraron. La encontraron muerta. Por alguna razón que todavía no pueden explicar, en el barro, tirada, panza arriba mirando el sol, cientos de estacas clavadas, pero aún así la tierra no había sido recuperada. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. La verdad que como para analizarlo hay mucho, ¿no? a este cuento. Más allá de que nunca sabemos si hay realidad o no en los cuentos, pero siempre hay un poquito de esa realidad en cada cosa que uno cuenta, ¿no? Que sucede en este tipo de cosas también. Bueno, la verdad que esta historia es un poco un cuento y algo que había escuchado alguna vez allá por mi pueblo, donde decían que aparecía un ánima de un señor que había muerto justamente y había perdido parte de su campo, porque era muy importante para él y frecuentaba algunos lugares, ¿no? Mirá vos. Bueno, me pediste para cerrar tu cuento Ataque 77. Bueno, acá dice Estrellas, pero eran 5 hermanos. Exactamente. Estrellas se llama realmente El tema. Así que escuchamos y nos vamos. Y te invitamos para el próximo sábado a las 10 de la mañana nuevamente por aquí. Ahí estaremos, obviamente, compartiendo con ustedes algún cuento. Me han pedido cuento para niños, así que volveremos con esto. Y agradecer, obviamente, a todos los auspiciantes que nos están acompañando, como siempre. Muy bien, Ataque 77, Estrellas.